Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Miguel de la Torre, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a compartir su trabajo. Gracias, Abraham. Gracias a ti. Por favor, platícanos dónde estamos y qué vamos a ver el día de hoy. Estamos en Avenida San Jerónimo, esquina con Avenida Revolución en la Ciudad de México, y vamos a visitar un edificio que hice con Javier Sánchez, con JSA, se llama Pedre. Es un edificio de 14 pisos, 110 departamentos, y pues hay que entrar, Abraham. Mi primera duda es, ¿cómo surge el concepto de las curvas? A ver, originalmente no era en curvas, era un edificio muy ortogonal. Ajá. Y en las primeras sesiones de diseño con Javier, él había diseñado como a 1 kilómetro de aquí un edificio orgánico, mucho más grande, mucho más alto, y dijo, oye, ¿por qué no retomamos una forma similar? Y después, por la cercanía que hay con CU, ¿sí? Y sin decir que está inspirado en eso, pues hubo que respetar un poco la arquitectura de los 50, ¿no? Entonces fue una mezcla, ¿sí? De esa inspiración de los 50 más esta forma orgánica, que aquí hacía todo el sentido, porque además ahorita vas a ver, el edificio no tiene colindancias, no tiene vecinos que te tapen. Entonces, el edificio tiene una fachada de 360 grados, ¿no? El edificio tiene una terraza prácticamente perimetral, ¿no? O sea, todos los departamentos tienen esa terraza perimetral. Todos. Excelente. Todos. Digo, hay de todos, hay 16 tipologías diferentes, ¿no? Pero todos tienen áreas exteriores techadas, que son estas terrazas, y en planta baja tienen jardines y patios. Excelente. Se ve que es importante el terreno, ¿no? La dimensión del terreno. ¿Cuántos metros cuadrados eran? Como 4,000. No es tan grande. Ok. No es tan grande. Sin embargo, bueno, eso es muy relativo. Sí es grande. ¿Y la vegetación, ustedes la hicieron también? Sí, el diseño de landscape lo hizo Buenos días. Viviana Dabó, que tiene una empresa de landscape, se llama Devas. Saludos. Y fue sí, saludos a Vivi. Y fue una muy padre colaboración. O sea, íbamos platicando qué queríamos y Vivi lo iba haciendo. Pero al final de cuentas lo que le pedimos fue que fuera una vegetación que se viera como una preexistencia, ¿no? Y ves esto ya muy frondoso, porque todo se plantó cuando empezamos a construir. En cuanto salimos de sótanos, se plantaron los árboles y las plantas. Ok. No, ya les tocó toda la temporada de lluvias. Así es. Una belleza, ¿eh? Y platícanos ahora un poco de la estructura. El edificio está hecho con un sistema prefabricado de losas. Ok. Que son losas aligeradas prefabricadas, se llama Bubble Deck. Bubble Deck. Bubble Deck. En lugar de los casetones, tiene unas pelotas. Sí, sí, sí. ¿No? Y está colado al revés. O sea, las losas llegan con un aparente en el plafón y después le cuelas un firme arriba. Entonces las columnas por supuesto se colaron aquí, las traves y los firmes se colaron aquí, pero las losas venían prefabricadas. Excelente. Y pues, te podrás imaginar la cantidad de losas que llegaron aquí en el transcurso de la obra. Y bueno, se justificó porque para dar esta forma orgánica, pues tenía que ser algo claro. pues, muy preciso, ¿no? Sí, 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 no tendrían que estar cortando los casetones, la bovedilla. Tienes razón, fue una bonita experiencia, muy diferente. La verdad es que fue complejo, hubo una grúa aquí gigantesca toda la obra, que no paró. O sea, todo el tiempo estaba metiendo losas, todo el tiempo. ¿Ustedes construyeron también? ¿Cómo funciona su despacho? No. A ver, el desarrollador es una empresa se llama Elix. El constructor es Fermín Espinosa, que tiene una empresa que se llama Factor Eficiencia. Claro. Que básicamente me construye todo lo que yo diseño. Ok. Entonces, este fue el edificio más grande que había hecho Fermín. Fue un reto para él. Y la verdad es que se lo puso en una muela. Ahí está terminado y sin ningún problema, ¿no? Qué belleza. Un crack, el buen Fermín. Pues bueno, vamos a pasar. Saludos, Fermín.
Te platico un poco de este espacio central y de esta banca. Estas 6 piedras son una banca, es un diseño de Héctor Esraue. Originalmente iba a haber una piedra volcánica muy grande al centro del vacío y Héctor nos propuso romper esa piedra, estoy hablando conceptualmente romperla y hacer una banca. Ahora que la filmes desde arriba verás el chiste de la banca que hace un círculo perfecto. Y bueno, pues es un punto de reunión importante aquí en el edificio, ¿no? O sea, era una sola roca originalmente. Originalmente era una piedra, que era así como no el logo, pero sí lo representativo del edificio. Ajá. Y Héctor propuso romperla y hacer esto, y pues nos encantó la idea y el resultado es increíble. Está buenísimo. Es la piedra que le llaman Santo Tomás, ¿verdad? Es un mármol, no es Santo Tomás, es otro, no sé cuál es. Ok. Y Es que bueno, se ve el color gris, ¿verdad? Como sí, que y lo es una obra de recuerdo. arte, ¿no? Obviamente es el ingenio y la cabeza de Héctor, ¿sí? Y la mano de estos canteros artesanos que tenemos en México, que es fantástico, ¿no? Sí, no, súper trabajo. No, imagínate el peso de eso. La más ligera es esta de las 6 y esta pesa casi 1 tonelada y es la más ligera, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces creo que valdría la pena, ¿por qué no subimos al roof Sí, y después bajamos un poquito por escalera? es que eso está buenísimo, ¿verdad? O sea, todos los niveles están Todo está abiertos. abierto, todo está abierto. Qué bonita la repetición, ¿verdad? Del elemento. Y aquí se ve, o sea, la perfección del prefabricado, ¿no? La escalera también es prefabricada, si te das cuenta, es de una sola pieza, se va repitiendo. Y fue terriblemente complicado meter la escalera, porque aquí al centro había una grúa gigante. Entonces tenía que entrar rasante contra la losa, irse colocando una por una, por una, por una. Luego te comparto unos videos de cómo se puso la escalera. Estaría No, no, buenísimo. Entonces, o sea, ustedes la tenían ya colada, o sea, ya con la curva, ya todo perfectamente medido. La fábrica está en la salida a Querétaro y venía en trailers y venía pieza por pieza. Una a la semana se fue colocando. Y me imagino entonces que en su fábrica hicieron la curva, hicieron la cimbra, o sea, hicieron una maqueta uno a uno. Exacto. Ajá. Espectacular lo que hicieron, ¿no? Entonces, bueno, este es Qué gran espacio. Y fíjense, ya empieza a bajar el rayo de luz. exacto. Y este espacio es increíble porque va cambiando durante el día. Conforme le Ujú. entra la luz desde arriba o lateral, cambia totalmente el espacio. Excelente. Vamos por arriba. Ujú. Núcleo de elevadores. Ustedes están viendo la planta, jóvenes. Ah, qué buen espacio, ¿eh? Es que así deberíamos de hacer casi siempre, de hecho, los edificios, ¿no? Has estado en Brasil. Sí, Así son. así son. Son abiertos. Desde que hace algunos meses Mijangos hizo una serie de podcast aquí. Ujú, Invitó a muchos arquitectos, entre ellos José Castillo, y en su podcast decía que este es un buen ejemplo para los desarrolladores de que se puede hacer algo diferente, ujú, muy atractivo visualmente, ujú, ¿sí? De mucha calidad de diseño y obra, ujú. y que sea negocio, Claro. ¿no? O sea, no todo tiene que ser una caja. Y repetida. Sí. Sí, 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 claro. Claro, cuesta más trabajo, sí, cuesta un poco más construcción, sin duda, pero también se vende mejor. Claro, ¿no? Al final de cuentas es la plusvalía Así es. de las personas. Entonces, bueno, aquí también, como allá abajo, te voy a dejar que camines hacia el fondo de aquí y hay una gran sorpresa aquí enfrente que se empieza a percibir ahorita. Este terreno está en el límite, solo así que de la ciudad y el campus de CEU. Y pues, esta vista no creo que la hayas visto nunca, No. ¿no? De hecho, hasta se siente un poquito la desconexión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues el edificio es muy bajito, tiene 14 niveles, pero por la posición que tenemos, ahorita vas a ver las vistas que tiene. Ya la vi. Entonces, bueno, aquí enfrente tenemos el campus, el estadio del mejor equipo del mundo, los Pumas.
A la izquierda, la Facultad de Arquitectura, Rectoría, y bueno, todo el campus original. Y después esta gran mancha verde que ves al fondo, que es la Reserva Ecológica de la UNAM. Y hoy está un poco nublado y contaminado, pero se ven los volcanes de aquel lado. Aquí está el Ajusco. Esta gran mancha verde del lado derecho es el Pedregal, ¿no? Ok. Qué belleza. Desde aquí se entiende realmente pues la belleza del estadio. O Sí. sea, es un estadio creo que único, ¿verdad? Y la sutileza, ¿no? Porque Ajá. se usa un hueco que hay en la lava, en el terreno, y ahí se pone el estadio. La posición del estadio la da la topografía existente, y de ahí empieza el trazo, ¿no? Porque es un gran eje que corre hacia el campus de la izquierda. O sea, esa depresión era natural. Natural, sí, la mitad del estadio está en un hoyo que ya existía. Obviamente se tuvo que pulir un poquito, Ujú. ¿no? No, 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 qué belleza. Y bueno, aquí abajo, si afocas abajo, hay un vestigio de lo que era antes Avenida Revolución con un tren que corría. Aquí todavía están un pedazo de vías, un túnel, ¿sí? Y la estación estaba pegada al estadio. También es importante que este edificio pudimos haber hecho un polígono de actuación y tratar de que tuviera 30 niveles. Y no lo hicimos, obviamente coludidos con el desarrollador. Número uno, porque no era necesario, ya era negocio con 14 niveles. Y número dos, por respeto a CU, al Pedregal, en general a la ciudad. Este es un edificio que tiene una forma muy diferente, pero es muy discreto. O sea, no cuenta tanto Ujú. en el skyline de la zona, ¿no? Entonces, pues, el resultado fue que nunca tuvimos ni una queja de nadie. La gente de CU, al contrario, al mismo tiempo que hicimos otro desarrollador trató de hacer otro muy cerca de aquí de 30 y tantos pisos que se lo pararon, que a la fecha no hay nada. Y eso es creo que una lección para todos, ¿no? O sea, no se trata nada más de hacer lo que uno pueda hacer, sino hay que respetar el entorno, sobre todo si estás junto a o sea, es un sitio patrimonial, ¿no? Y no de México. O sea, la UNESCO lo hizo patrimonio de la humanidad, ¿no? El Entonces, parque, ¿verdad? La no, reserva de la UNAM. no, A el todo campus el original, campus, claro. el campus original. Es patrimonio de la UNESCO ya el campus. Es una joya. O sea, los mejores arquitectos de México de los 40 y 50, sí, están aquí. ¿Y quién los escogió? Pues hay muchas historias, pero al final yo creo que mucha gente, liderado por Pani, Ujú. ¿no? Y otros grandes arquitectos. Y Teodoro González de León, que era estudiante en aquella época, también participó en el master plan, Sí. que nunca se lo reconocieron como tal, pero es de él. Ah, ¿en serio? Sí, Esa idea de la gran calzada, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, bueno, si quieres, caminamos un poco el roof. Qué bonito se complementó el roof, ¿verdad? O sea, no es independiente, o sea, es parte del mismo Es diseño. parte, Es prácticamente como la misma planta extruida y jardineras, así ¿verdad? es. Y si te das cuenta, el landscape del roof se diseñó para ver largo, no para asomarte hacia abajo, sino para ver largo. Entonces, por eso está esta jardinera perimetral que te separa del límite, que aparte te da seguridad. Y aquí lo bonito es las montañas y el cielo, Sí, ¿no? Y algunas cosas como CEU, por eso aquí está abierto. Aquí se bajó el landscape para poder tener esta como vista, claro. ¿no? Aquí al lado derecho sigue el roof, pero este es un roof privado de un par de departamentos, ¿no? Pero visualmente no se nota como algo privado. O sea, la vista sigue siendo pública. Es que es un mundo de diferencia entre ese tipo de arquitectura y la que estamos viendo. Sí, o sea, sin juicio de valor hacia la arquitectura como tal, ¿no? Eso tendrá su valor y tiene su momento histórico. Este, pero nosotros creemos en una arquitectura un poco más contextual. Este, Es que simplemente es eso, ¿verdad? O sea, el rascacielos, pues nace en Chicago, nace en Nueva York, lugares fríos, que no vas a abrirte. no, son otras condiciones. Ujú. Digo, obviamente entre menos terrenos existen en una ciudad, más altas son las Más construcciones. vertical, claro. Eso es innegable y aparte, bueno, pues hay que construir para arriba porque si no, pues no Ujú. alcanza la ciudad, ¿no? Pero me parece que hay maneras de construir para arriba. Aquí otra cosa curiosa que también está abierto aquí, eso verde que ves al fondo allá, es Coyoacán. Ok.
Está muy grande. Sí, Es que eso es lo bonito de Ciudad de Coyoacán, México, está lleno de lleno de bosques. árboles, sí. Ajá. Y obviamente lo que está más cercano son los viveros de Coyoacán y el resto es Coyoacán, que es una zona muy arbolada. En un rato vamos a ir hacia allá para ver el otro proyecto, Qué belleza. ¿no? Es que Y bueno, pareciera que todos son parques. sí. Entonces, bueno, este roof garden, que en realidad le decimos roof park, sí, pues también tiene una vegetación pues, bastante importante, ¿no? Aquí parte de la idea era, eh, cuando llegamos al terreno tenía muy pocas áreas verdes, entonces esto es como reforestar el terreno, aunque sea en el piso 14, pero lo está reforestando, ¿no? Claro. No, y Y desde aquí arriba. se supone que está ¿Cómo se prohibido ve? poner árboles en azoteas y aquí pues las pusimos y tuvimos que negociarlo y al final vino la gente encargada de esto, lo vio y dijo, está bien hecho. Y no sé si te había pasado, pero ver árboles de este tamaño y esta vegetación arriba de un edificio, pues lo ves en macetas, no lo ves En en jardineras. jardineras que son más allá que jardineras, es parte Ujú. del mismo espacio, ¿no? Luego, si quieres de este lado, bueno, aquí un sneak peek, si quieres, si no tienes vértigo, asómate al vacío. Fíjense el corte. El corte en la curva me recuerda a Chillida, Sí, ¿verdad? claro. Y bueno, aquí también se ve la imperfección. El concreto, a mí el concreto que me gusta es el imperfecto, ¿sí? El que se ve la huella de lo que usaste como cimbra, que si se bota, ¿sí? Que si cambia de tono y le da un carácter muy especial. Todo el edificio tiene estas imperfecciones dentro de la geometría que es perfecta, ¿no? Entonces, ahora si te asomas, ves la banca que diseñó Héctor. Ah, caray, sí, Es un círculo perfecto y sí te jala, ¿no? sí, ¿cómo no? A ver, ahí estamos, ok. No lo están viendo, pero Abraham está 2 metros atrás y está estirando el brazo porque no se quiere asomar. No, no, ustedes no saben, pero sí tengo miedo. Es que qué loco, normalmente no había sentido esto. Ya no sé si es la repetición de... ¿Sabes qué pasa? Es como el túnel del tiempo. No es tan Ujú, alto, pero como se repite en redondo, ujú. se te fuga visualmente y las sensaciones de fuga. Sí, sí, Por eso te sí. dije que con cuidado. ¿Y cómo dice esa frase de Nietzsche que ten cuidado cuando volteas demasiado tiempo al vacío, el vacío te Te llama? llama totalmente. Y después Sí, la aquí empiezan repetición es interesantísima. algunos chistes personales en el proyecto. Atrás de mí hay 2 sobrepasos de elevadores y no los ves porque los forré de espejo, Ok. ¿no? O sea, a mí me gusta jugar mucho con este tipo de cosas. O sea, en lugar de meterle, todo el mundo dice, no, métele plantas para que no se vea. Y pues no, a veces hay que jugar con espejos, con estos juegos visuales, ¿no? Y a fin de cuentas no dejan de ser 2 sobrepasos, pero mucha gente ha venido a tomar fotos de aquí, y hasta gente que se dedica a la moda y lo usan así como spot, ¿no? Entonces te subes y Sí, parece que estás flotando. Entonces son como cosas ya muy personales que literalmente pagué yo, o sea, yo pagué esto. sí, claro. Y abajo en la alberta vas a ver otro. Está bien interesante, ¿eh? Sí parece como una, ¿cómo se les dice? Una instalación Exacto, artística, es la ¿verdad? idea. Que está puerca hoy, pero bueno, por tantas lluvias. Entonces, bueno, aquí empiezas a ver también un poquito la intención de este roof, que es generar muchos espacios. O sea, son 110 departamentos, necesitas muchos espacios públicos, sí, para toda la gente que vive aquí. También todo el mobiliario que ves en áreas públicas es de Héctor Esrague, todo. Ay, es el maestro. Sí, ya tiene que mandar a su gente a hacer mantenimiento, pero todo es de Héctor. Cuando el desarrollador, se llama Marciano Sánchez y Gustavo Lomelín, nos pidieron mobiliario para exteriores y depa muestra, pues en un acto de humildad dijimos, hay quien lo hace mejor que nosotros, invitamos a Héctor y fue un gran acierto, por supuesto. No te equivocas, ¿verdad? No, pues, aparte de ser un gran amigo que lo conozco toda la vida, se metió al proyecto, lo hizo de él, como deben ser los proyectos, ¿no? O sea, no nada más es voy a poner los muebles, sino se metió, entendió el proyecto, platicaba mucho con Javier y conmigo, nos dejaba opinar y participar.
y pues el resultado es espectacular. Al ratito van a ver el depa muestra que también hizo Héctor. Uf, excelente. Aquí también abrimos una ventana para ver el Pedregal y al fondo el Ajusco. En días bonitos pues, se ve muy bien, y en invierno pues, se ve hasta nevado. El Ajusco. Claro, es este, ¿verdad? Sí. Qué belleza. ¿Qué altura tienen las jardineras? ¿Llegan hasta la losa o van todavía más abajo? Deben tener unos 30 centímetros más para abajo, Ok, pero son muy extensas, las raíces están extendidas. ok. Sí, porque este árbol está importante, ¿eh? Sí, sí. Y tienen un límite. O sea, acuérdate que el árbol crece en la medida que puede crecer la raíz. Ujú. Pero ya tener estos árboles aquí arriba es un lujo, Sí. ¿no? Y no sé si lo han notado, en el video es difícil, pero todos los árboles son frutales. Sí, Todos. claro. Este es un limón, y ahí viene, no es cierto, es un naranjo, de hecho. Sí, vi, ¿eh? Por ahí debe haber algún guayabo japonés. Sí, sí, sí. Y dependiendo de la época del año también huele. Los naranjos pues huelen muchísimo y sí se percibe, ¿no? Sí se perciben esos olores. Que fue parte de la Vivi, intención. Vivi es experta en eso, la que diseñó el paisaje, Ujú. Vivi Dabo. Le encanta jugar no nada más con la parte visual, sino con la parte Sensorial todo. sensorial, Ujú. ¿no? Qué bonita la bugambilia blanca rosa. Y estas macetas que pues, ya no son macetas, ¿no? Ya se las comió la vegetación. Y al rato llega al piso y se empieza a mover en el piso. Y esa es la idea. O sea, por supuesto que hay un mantenimiento, pero Ujú. no hay una poda excesiva de lo que va pasando aquí. Está Otra que buenísimo. ahorita no se ve, que casi a nadie le gusta y a mí me gusta mucho, es que hay mucha flor también, Ujú. ¿no? El edificio es gris, gris y negro, ¿no? Entonces aquí es donde empieza a haber color. Color de la lavanda. Esta es muy bonita. Como lirio. Bueno, aprovecho, me invitaste a mí, hubiera sido bueno que estuviera Javier también, porque fue un proyecto en conjunto, pero aprovecho para recordarle a quien nos esté viendo que este proyecto no lo hice yo solo, lo hice con Javier Sánchez y fue una gran experiencia. Ya habíamos colaborado en otros proyectos, pero este fue muy especial, porque hay un dato curioso. Del día que empezamos a dibujar la primera idea al día que se terminó el edificio, pasaron 9 años. ¿En serio? 9 años. Y eso pasa cuando quieres hacer un proyecto así, ¿sí? Pues se tarda. Y lo sobas y camina y se cae el proyecto y cambia de dueño, ¿no? Y pues sí le Bueno, dedicamos mucho tiempo, mucho más tiempo del que se le dedica normalmente a un proyecto, ¿no? 9 años, es un montón. ¿fue distinto? O sea, ¿cambió en algún momento? Fue cambiando, sin duda. La idea original se conservó. Y digo, la obra no duró 9 años, la obra duró menos de 2 años, pero el proceso de diseño sí fue muy largo. Quitando ya también la etapa de permisos de licencias. Ese fue relativamente rápido, Sí, pues, todo estaba en orden. No claro. había, o sea, la ley Ujú. te permite hacer un edificio de 14 pisos, ahí está. O sea, no hicimos nada que estuviera, que requiriera trámites especiales. De acuerdo. Y en aquella época, pues era bastante más fácil que hoy. No, Solo nos pues, falta, a lo mejor si pasas por ahí, ujú. es interesante, este tunelcito que no existía, al final lo hicimos. Elevaron los muros. No existía el muro de la izquierda, este no existía. Ah. De hecho, hay otro pequeño roof mucho más íntimo que tiene esa zona como de barecito o cafetería y es otro espacio para la convivencia. Al fondo hay baños y de este lado, que aquí también hay una ventana, pero ya no las taparon, si quieres por acá. Hablando nuevamente de estas manchas verdes que hay en la ciudad, que es difícil percibir cuando uno está en la calle, esta aquí enfrente es San Ángel.
Entonces, pues, la verdad es que sí, Tienes unas visuales a las zonas más bonitas increíbles, ¿no? de Ciudad de México. Increíbles. Este Nada es otro más. roof privado de otro departamento, pero no se siente la agresividad del privado, ¿no? Con esta Ujú. reja que es más ligera y la vegetación, visualmente es parte del área pública también. Saludos al maestro Javier No Sánchez. sé si quieres bajar 1 o 2 niveles por escalera, nada más para que Sí, claro. lo puedan percibir. Otro dato importante, cada piso tiene, algunos tienen más o menos, pero por lo menos tienen 9 departamentos por nivel. Ujú. Entonces, por alguna razón que no entiendo, mucha gente diseña edificios para no ver a los vecinos, ¿no? O sea, si vas a vivir en un edificio y hay una comunidad, pues parte del chiste es convivir con esa comunidad. Entonces, aquí lo que hicimos fue forzar a esa convivencia, Ok. ¿no? O sea, este vacío, estos pasillos, ¿sí? Es para que veas a tus vecinos. A fin de cuentas, esta es una comunidad. Ujú. Ya no depende de nosotros si funciona bien o mal, pero es un hecho. Vives con 109 vecinos, Claro. ¿no? Que al final siempre tienes vecinos, ¿verdad? Sí, pero pasa algo chistoso. Si vas a vivir en un edificio, pues no puedes estar peleado con vivir con más gente, ¿no? O sea, ese concepto de comunidad me parece que es importante. El ser humano es un ser social, sociable, Ujú. ¿no? Tampoco está viendo, pero Abraham está pegado a la pared porque creo que así depende del vestido. Ah, es que son muchos pisos. No son tantos. No, pero fíjate, aquí la sensación es distinta, ¿eh? Así, desde arriba es brutal. Sí, no, Un piso abajo ya baja. sí, aquí ya no sentí Y aparte, como estás contenido por el espacio, ahí arriba no tienes nada que te contiene. pero Entonces, fíjate qué loco, o sea, es totalmente diferente, ¿eh? Yo allá sí, sentía que me iba a sí, morir, aquí no, aquí no. ¿Por qué? A ver, analicemos eso un porque segundo. tienes los muros atrás. Al no tener los muros atrás, te está conteniendo el espacio. Allá arriba tenías el vacío hacia atrás y hacia enfrente. Entonces, la percepción es totalmente distinta. Ya te entendí. Qué interesante, fíjense. O sea, por tener ese muro, la sensación cambia totalmente. Sí. Porque sin ese muro te Curioso que te sientes. diste cuenta de inmediato, pero es una constante. La gente se asoma de arriba y se asoma así. Y aquí hace esto y es 350 metros de diferencia. Hasta yo, o sea, yo tengo vértigo. Sí, Aquí estoy bien. Y allá arriba, pues estaba yo así, ¿no? qué loco. O sea, es un muro, jóvenes. Sí. El muro te cambia la percepción del espacio. Entonces, Créanme que no fue nada científico, lo descubrimos a y la hora de aquí, hacer el edificio, sí. quién sabe, ¿verdad? Quizás inconscientemente sientes que te puedes agarrar de algún Sí, lado. sí, sí. Fíjense qué interesante el ensamble de la escalera prefabricada Sí, con la está. losa. Esas 2 orejas, las llegadas, se colaron junto con la losa y la escalera llega y ¡pum! Obviamente no está simplemente apoyada. Tiene unos grandes pernos que entran, ¿sí? Y después se soldaron. Está buenísimo. ¿Qué otra cosa hicieron así prefabricado? Las losas, ahorita en el departamento muestra las vas a ver. Ajá. Las losas son prefabricadas. Javier y yo queríamos tener un plafón de concreto aparente, ¿no? Aquí no lo notas porque hay plafones. Donde hay plafones que hay instalaciones, pero en el departamento el 60-70% está libre, ¿no? Pues ahorita si quieres vamos Ok. al muestra. Y aquí sí hay piso 13 porque para nosotros no es de mala suerte, sino es de buena. Sí les dijeron los desarrolladores, oigan, van a poner el 13. Pues estuvimos de acuerdo. O sea, es muy común que en hoteles o algunos desarrolladores no les guste el piso 13 y se lo brincan. Y aquí sí hay piso 13. Tun, tun, tun. Bueno, ya también datos no tan arquitectónicos, más técnicos. El edificio tiene 6 elevadores, 5 de pasajeros, uno de carga. Está por arriba de lo que necesitaba el edificio, pero también estábamos buscando mucho el confort. Ujú.
Y eso es muy importante, y ¿eh? reducir lo más que podíamos las áreas de circulaciones, ¿no? ¿Y dónde están los otros? Porque aquí vi dos. Aquí hay dos en los departamentos 8 y 9 que son de los más grandes en todo el edificio. Hay elevador que lleva directo Ok. y aquí a la vuelta, ahorita vamos, hay otro elevador. Ah.